buenos días, Jorge. Nos encontramos aquí en la sede de tu fundación, que es un lugar lleno de libros, de conocimiento, de experiencia, y vamos a hablar del Club H, de esa nueva iniciativa de FIDE, que es un espacio para tratar temas distintos de los que habitualmente solemos tratar en FIDE, ¿no? FIDE, ya sabes que es una institución básicamente dedicada a temas jurídicos y económicos, y aquí queremos hablar de lo que se conoce tradicionalmente como humanidades, que por eso te quería preguntar por el concepto de humanidades hoy, porque la verdad es que yo no sé si en un mundo como este, dominado por el saber tecnocientífico, las humanidades tienen un hueco. ¿Y qué significa hoy humanidades, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo creo que tienen un hueco clarísimo. Mira, hace un par de días tuve la oportunidad de ver una presentación de una experta en datos, Data Science, del Massachusetts Institute of Technology, que nos estaba hablando de qué tipo de trabajos se van a ver negativamente afectados por la adopción de la inteligencia artificial y qué tipo de trabajos, por el contrario, quedarán aumentados o serán promocionados como consecuencia de la inteligencia artificial. Y para distinguir las tareas que son automatizables de aquellas que no, utilizaba un criterio que llamaba el criterio EPOC, en inglés de época. Sí. Y entonces, ¿qué significaba cada una de estas letras? E es sobre empatía. La P, presencia. La O, originalidad. La C, creatividad. Y la H, esperanza, hope. Y decía que estas son las características de un trabajo no automatizable porque son las características que solo puede hacer un ser humano. Las humanidades nos refuerzan en todas y cada una de estas dimensiones. Para poder sobrevivir en el mundo tecnológico y científico de las próximas décadas, lo que tenemos que ser es más humanos, no menos humanos. Buena parte de las profesiones que identificaba esta experta como vulnerables a la introducción de la inteligencia artificial son carreras científicas, lo que se conoce con las carreras de STEM, y en particular todas aquellas que tienen que ver con la informática y la codificación. Las carreras que quedaban potenciadas por la inteligencia artificial son aquellas en las que lo predominan son las características humanas. Para ser más humanos es importante que estudiemos humanidades, que desarrollamos la conciencia de empatía y que desarrollemos todas esas otras características y en particular la que más bonita me pareció de todas ellas, que es la esperanza. Las máquinas solo eligen aquellas opciones que tienen una mayor probabilidad de éxito. Los humanos en ocasiones elegimos lo que es menos probable porque pensamos que quizá lo podamos convertir en probable con nuestra propia iniciativa. Como decía el poeta Robert Frost, visitar la carretera menos visitada. Sí. Ir a transitar por la carretera menos visitada. Hay una cosa interesante en esto, porque al hilo de lo que has comentado, me resulta sugerente la idea de que, es decir, ya sabes que el avance del conocimiento hasta probablemente bien entrado el siglo XXI es un conocimiento especializado. Es decir, que, pues los saberes clásicos se han ido desgajando. Primero la teología, la filosofía de la teología, la ciencia después, y yo creo que en el siglo XXI estamos volviendo a un saber más holístico, más integrado, en el que el conocimiento, esto que decías tú, ¿no? Este tipo de conocimientos que no son especialmente técnicos, ¿no? Pero que sean... me recuerda un poco, fíjate, la idea esta de Habermas de la unidad de la razón en la pluralidad de sus voces. Es decir, que este tipo de saberes ya no... Es decir, forman un todo con el conocimiento científico. No se puede ser un buen ingeniero, un buen economista, un buen abogado sin tener este contexto, ¿no? En el que de este tipo de disciplinas o saberes que tradicionalmente se han separado. Además, después, fíjate, hay otra cosa que me sugiere esto, y es que esta división del conocimiento entre lo que eran las ciencias humanas, que son ideográficas y probablemente comprensivas, y las ciencias naturales, que son nomológicas y explicativas, yo creo que todo eso está hoy en tela de juicio. Yo soy muy partidario del monismo metodológico, del racionalismo crítico. Es decir, hay un método para el conocimiento, que es el conocimiento científico, y después, tenemos que adaptar
aplicarlo a cada uno de los saberes, pero claro que se puede alcanzar un concepto de verdad consensuado en historia o quizá en filosofía es más discutible, pero no es tan, ese relativismo epistemológico tan de moda en la posmodernidad esta que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que nos lleva a pensar que vivimos en un mundo catastrófico y a desechar las ideas sobre lo que después quiero preguntarte de la ilustración, me parece que es el gran logro civilizatorio, ¿no? Es decir, la idea esta de que estamos volviendo a unificar el conocimiento, que ya la especialización es importante, pero necesitamos una visión más holística. Más, ¿opinas? ¿Qué opinión tienes de Yo esto? creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque probablemente el énfasis en la especialización ha reducido la capacidad de innovación y creación de nuestras sociedades. Es cierto que para innovar en determinados campos uno tiene que tener una base sólida de conocimiento sobre aquello en lo que quiere innovar. Pero las innovaciones que se producen en ese contexto tan especializado suelen ser innovaciones incrementales, que desarrollan pero que no revolucionan. Mientras que las revoluciones, la creación drástica, la que revoluciona, la que genera un impulso fundamental a una nueva oleada de crecimiento económico y prosperidad, suele ser el resultado de conciliar conocimientos de diferentes orígenes, de compatibilizar lo que puede ser una rama de la ciencia con otra rama de la ciencia o con el conocimiento humanitario, ¿no? Con el conocimiento científico, con la filosofía. La consilience de la que hablaba el físico y biólogo Wilson. Y yo creo que en ese sentido, este movernos de la especialización al conocimiento holístico es indispensable en estos momentos para volver a reactivar el proceso de creatividad drástica y de innovación drástica, que es lo que nos puede permitir el volver a generar tasas de crecimiento y de prosperidad y lo que nos puede permitir además que podamos resolver los problemas, los difíciles problemas a los que nos enfrentamos, que ni son más difíciles ni menos difíciles de los que se ha enfrentado la humanidad en otros periodos históricos, pero donde probablemente hayamos perdido un poco la ingenuidad, la capacidad, la genialidad para resolverlos. Para poder enfrentar estos nuevos retos tenemos que mirarlos desde una manera comprensiva y no desde una manera totalmente parcializada. Y en ese sentido creo que es útil el que en cierta manera haya un nuevo renacimiento. Un renacimiento que hace que el físico hable de filosofía y el filósofo se atreva a pensar en temas de inteligencia artificial. Es muy interesante. Esto del Renacimiento, la verdad es que, sinceramente, es que eso fue el Renacimiento. Ahora probablemente nos encontremos en la aurora de una nueva época de estas. Y en relación, fíjate, hay una cosa que me llama la atención también de esto, y es por alguna razón que no estoy seguro de cuál es, aunque se puede intuir, junto a este renacimiento que yo creo que sí que se está produciendo y que además forma parte de lo que son las corrientes intelectuales mayoritarias, hay también un fenómeno contrario, que es que tiene mucho que ver con, con las fake news, con la mentira, con la impugnación de la ciencia, que es una cosa que me atormenta un poco, ¿no? Esta idea anti-ilustrada y liberal que se produce en todos los campos, por supuesto en la política lo tenemos, pero también en el campo del conocimiento, ¿no? Y que parte de un pesimismo antropológico que es pura ignorancia, porque vivimos, es decir, estoy de acuerdo que hay que enfrentar grandes problemas, pero tenemos el mejor mundo que hemos tenido nunca. Es decir, esto yo no me canso de decirlo porque es una cosa, y parece que bueno, yo soy muy pesimista, lo veo todo negro, pero ya, usted sabe de dónde venimos, porque, es decir, y eso parece que cuestionar la ciencia, cuestionar la ilustración, cuestionar la herencia tan maravillosa que hemos recibido, ¿no te parece que es un signo de regresión? No sé a qué obedece esto, pero lo estoy viendo con Sí, frecuencia. desde luego. Antes de pasar a hablar de este tema, al comienzo de tu intervención hablabas de las fake news. Sí. Y yo creo que este tema de las fake news tenemos que entenderlo y ponerlo también en contexto. Es decir, es verdad que ahora hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas. La tecnología hace que la difusión de rumores y su viralidad sea mucho más amplia, pero rumores y noticias falsas han existido Sí, toda la vida. sí, estoy de acuerdo. Ha habido imperios que han caído por noticias falsas, ha habido reyes que han sido asesinados por noticias falsas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es
el tiempo en el que vivimos y la aceleración de las sociedades en las que vivimos. Decía una famosa novelista británica que la verdad es la hija del tiempo. Lo decía en el contexto de la famosa historia de los dos príncipes de la torre que fueron asesinados y no se sabía quién los había asesinado. La verdad es la hija del tiempo. Se necesita tiempo para que las mentiras pues, se revelen como tales. En el mundo acelerado en el que vivimos, las noticias falsas sobreviven o tienen probablemente mayor impacto porque no tenemos el tiempo para pues, descubrirlas como tales. Porque cuando ese tiempo se manifiesta, ya han llegado otra nueva oleada de noticias y la atención personal y pública en general se ha desplazado. Y esto me lleva a que quizá lo que necesitamos también es no solo tener un pensamiento más holístico, sino tener un pensamiento más reposado y seguir las noticias y que como ciudadanos no nos paremos en la noticia de corrupción de hoy, sino que veamos qué es lo que pasa con esa historia y a dónde nos lleva y a dónde llega. Pero sobre el tema del pesimismo, a mí me sorprende que dé la impresión en estos días que uno no es un ser cultivado, sino es pesimista. Que el optimismo es chabacán. El ser humano funciona sobre la base del optimismo inteligente. La vida es una vida limitada y finita en el tiempo. Si fuéramos ultra racionales y asumiéramos esa finitud, prácticamente nunca haríamos nada, porque el día antes de morirnos no íbamos a hacer nada. ¿Para qué? El día antes del día antes de morirnos, ¿para qué vamos a hacer nada si el día siguiente no nos va a servir para nada? Y así desde el momento en que nacemos. Vivimos con la ilusión de que vamos a vivir para siempre, de que mañana es un día que vamos a vivir con probabilidad positiva. El optimismo nos empuja, hace que nos cojamos de los cordones de los zapatos y nos levantemos. Es esa H de la que hablaba anteriormente, el hope, la esperanza. Esto es lo que nos define como seres humanos. Destinar todo nuestro esfuerzo intelectual a preocuparnos, lo único que lleva es a la parálisis. Incluso si los problemas fueran difíciles, fueran prácticamente imposibles, como seres humanos, y esto es lo que nos distingue de las máquinas, no podemos bajar los brazos. Y es lo que ha hecho que el Homo sapiens sea lo que es, sí, y que vivamos donde vivimos. Luego tenemos que ser optimistas, aunque con un optimismo racional y con un optimismo inteligente. Sí, que es no perder la esperanza. Yo sí, el tema de la esperanza me parece muy importante. Hace poco, fíjate, volví a releer un libro de un autor, de Ernest Bloch, que se llama El principio esperanza. Bloch era marxista y la verdad es que vivió un tiempo convulso, ¿no? Pero entroncaba un poco con lo que dices tú, es decir, es que forma parte de nuestra naturaleza evolutiva. Es decir, es que efectivamente, si no tenemos esperanza, en realidad es que al día siguiente, bueno, pues no va a amanecer, ¿no? Y eso tiene un poco que ver también con la idea de que yo creo que hay que tratar de recuperar un poco el prestigio de la razón, de que vivimos en este mundo que te comentaba, que yo creo que es el mejor que hemos tenido nunca y que está gobernado por los principios de la democracia liberal, por los principios que hemos acuñado desde los inicios, desde después de la Revolución Francesa, y que eso tenemos que protegerlo, porque sobre esto te quería comentar, es decir, yo no creo en la idea de que la historia tenga una finalidad. Es decir, esto estoy de acuerdo con Popper, oiga, mire, esto del historicismo es un cuento. Pero sí que no tiene nada que ver con el progreso, porque un poco esta idea que dice Pinker, oiga, es que es comprobable que hemos mejorado, ¿no? Pero ¿no crees que deberíamos decir que podemos regresar a la barbarie? Porque hace 50... ¿No habría que cuidar esto, que precisamente el cuidado del ser, del humanismo, de esas virtudes que han hecho, que nos han convertido en lo que somos, pueden estar en riesgo? ¿O tú crees que no? No, por supuesto, yo creo que de hecho, ha habido periodos históricos en los que ha habido regresiones, y no solo culturales y científicas, sino sociales. Es decir, podemos volver a la manida Edad Media, pero no solo, incluso periodos mucho más concretos en el tiempo, las invasiones de las hordas mongolas en buena parte del este de Asia y también del este de Europa.
No es difícil volver a la barbarie. En cierta manera, en estos momentos yo detecto ciertos elementos de regresión. Cuando a la globalización se le reacciona con el localismo, cuando a las élites intelectuales se las ve con sospecha, cuando Sí. volvemos al nacionalismo más extremo, incluso al cantonalismo y al localismo, donde lo que no es doméstico se ve no solo como foráneo, sino como enemigo. Todo eso te lleva al medioevo y lleva a la sociedad feudal. Veo tendencias feudalistas. Sí, hay un tribalismo peligroso, sí, sí. Veo tendencias feudalistas en la sociedad. ¿Cómo se responde a esas tendencias? Bueno, yo creo que hay que recuperar y explicar al pueblo en general, a nuestros conciudadanos, que cuando uno toma una perspectiva de medio plazo, cuando uno se preocupa no solo por el hoy, sino se preocupa por la humanidad como proyecto a largo plazo, eh, la actitud correcta no es esa. La actitud correcta, la que nos beneficia a todos, es la de la apertura. Es la de intentar siempre llegar donde, como decía en Star Trek, no ha llegado nadie antes. Es el de proponerse proyectos que parecen imposibles, pero que terminan por reafirmarse y por conseguirse. Eh, yo creo que la sociedad debe de comportarse justo de la manera contraria de la que se comporta nuestro lumbago. El lumbago cuando duele se contrae, con lo cual duele más. Y se vuelve a contraer, con lo cual duele más. Se retrae sobre sí mismo y de esa manera lo que hace es perpetuar el daño. Lo que tenemos que ser es generosos con nosotros mismos y con nuestros conciudadanos y ser optimistas y pensar y desarrollar planes que serán frustrados, pero planes que si son racionales nos llevarán a una situación mejor de la que estamos hoy. A mí siempre me gusta citar una frase que se puede leer a la entrada de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, que dice: después de tantos años de estudio, estamos más confundidos que nunca. Pero estamos confundidos sobre problemas más importantes y las soluciones nos llevarán mucho más lejos. Es ese optimismo en la razón Sí, sí, el que comparto. nos ha llevado a estar donde estamos y es lo que no podemos abandonar. Lo comparto plenamente. Ya para terminar, y en relación también con esto, te quería comentar, bueno, ya sabes que FIDE es una institución que básicamente pues, promueve la excelencia en el ámbito del derecho, de la economía, de la empresa. Y es un conocimiento ciertamente especializado. ¿Tú crees que los conocimientos o los saberes tradicionalmente considerados como humanistas, estoy pensando en la filosofía, en la religión, bueno, en un cierto idea de método de la ciencia, ¿no? En este saber acumulativo que nos lleva ¿tú crees que eso es útil para, o tiene alguna utilidad, incluso práctica, ¿no? Para los profesionales de estas áreas? Porque yo creo que es decir, muchas veces se aduce la falta de tiempo, que el trabajo nos absorbe, pero yo, sinceramente, a mí este tipo de formación me ha ayudado mucho en mi trabajo y supongo que a ti también, ¿no? Es decir, que tiene... Es que no solo lo creo, sino que lo practico. Es decir, yo dedico mi tiempo a la economía y leo fundamentalmente economía. Cuando no leo economía, muchas veces leo cosas de matemáticas, porque soy un matemático, pero lo que leo también es filosofía. El último audiolibro que he estado leyendo, en cierta manera, cuando me dirigía desde mi hotel en Londres hasta a la sede del High Court, donde tenía que testificar en un caso aburrido de patentes, era un curso sobre Nietzsche. A ver, tú has mencionado anteriormente, vivimos en un mundo donde se plantean muchísimas mentiras. La búsqueda de la verdad es central. La búsqueda de la verdad hay que aproximarla desde muchas maneras y la filosofía nos ayuda a buscar la verdad y nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira y nos ayuda a poner cosas en contexto y sobre todo nos da una lección fundamental y es que nunca vamos a llegar al conocimiento perfecto. Si alguien piensa que la ciencia te va a dar la respuesta perfecta, no, la ciencia es un proceso evolutivo, igual que la filosofía. Habrá diferentes puntos de vista. No importa llegar,
lo que importa es el proceso de conocimiento. Es el famoso poema de Ítaca de Cavafis. No esperes que Ítaca te dé nada, lo que te da es el viaje. La filosofía te lo enseña. Te enseña que es un proceso continuamente de aprendizaje y frustración. Pero es que eso es lo que es ser humano. El frustrarse y no rendirse, y aprender y volverse a frustrar. Estar en ese proceso en el que después de tantos años de estudio estamos más confundidos que nunca, pero sobre cosas más importantes. Eso es lo que nos va a permitir resolver el cambio climático, lo que nos va a permitir resolver los problemas que hoy geopolíticos que nos enfrentan. Ese frustrarnos pero no rendirnos, levantarnos y volver a pensar en cómo resolver los problemas. Y no con simplemente esperanza, sino con empatía, con presencia, con crecimiento, con creatividad y con originalidad, para lo cual necesitamos debatir, pensar y estudiar. Pues muchas gracias, la verdad es que es un placer escuchar este mensaje optimista en un mundo como este. Te lo agradezco enormemente, Jorge, y muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Pues muchas gracias.